Este es un lugar lleno de color. Este es un lugar lleno de luz. Este es un lugar lleno de arte. Un lugar creado a partir de miles de historias. Un lugar cambiante y libre. Un lugar famoso y a la misma vez desconocido. Un oasis de libertad, en una época privada de ella. Un arco iris en blanco y negro. Hola, me llamo Isier Rodríguez Rodríguez. Soy natural de Palma de Mallorca, pero resido en Málaga. Soy actriz, soy drag, soy artista y soy una superviviente de la vida. Yo me hice mi transición, hablamos que yo comencé mi transición en el 91. En el 91 éramos enfermas mentales. No sabían detectarnos si éramos esquizofrénicas, estábamos locas o teníamos que ir a internarnos en un psiquiátrico, como me pasó en mi caso, 15 días en un psiquiátrico. La evolución mínima. Esto no evoluciona. Falta evolución. Falta que alguien pegue un zapatazo encima de una mesa y luche por nuestros mismos derechos. Yo lucho por vuestros derechos y lucharé por mis derechos como mujer. Soy independiente, soy feliz. A mí no me hace falta tener una cara bonita. No me hace falta tener un cuerpo bonito. Yo soy feliz, pero porque mi felicidad parte desde dentro. De nada me sirve ser una persona preciosa por fuera si por dentro estoy podrida. Entonces eso es lo que marca la diferencia en esta sociedad. Hay un dicho que dicen que antiguamente decían que el que tenía una mariquita dentro de la familia era una vergüenza. Ahora quien no tiene una marica dentro de una familia es glamurosa. Esas son las comparaciones de avance que hacemos a una sociedad que a día de hoy sigue marcando estigmas, poniendo etiquetas y haciendo que gente como yo o próximas generaciones suframos. Porque yo estoy cansada de ir por la calle y que alguien me mire mal. Estoy cansada que en el puesto laboral que yo tengo me pregunten si soy hombre o soy mujer. Te hacen sentir ridícula. Porque yo no te conozco y te digo, hola, ¿tienes pene o vagina? Creo que eso es absurdo, ¿no? Es obvio lo que hay y a veces no debemos de hacer daño porque no hace falta decir la verdad tan clara a una persona porque no sabes el daño que le puedes causar. Y creo que esta sociedad sigue sin estar preparada para hacernos felices. Pero no felices a las chicas trans, ni felices a un colectivo, sino para ser felices. Sobre mi transición, la verdad que fue como lento, pero sin pausa. Hoy en día, cuando me preguntan si realmente me sentía mujer desde que era pequeña y demás, pues yo soy de las pocas que puedo decir que no. Y ahí nos remontamos a cuando digo que vengo de una época de ignorancia, porque digamos que los niños hoy en día tienen
tienen mucho más atención y sobre todo tienen más educación. Yo cuando era pequeña no recuerdo que decía quiero ser mujer, porque para mí eso era algo que no existía. Pero sí que lloraba porque no había nacido mujer. Luego, bueno, viene la época de que sí haces la comunión, de la adolescencia, en la cual tú empiezas a renegar y a reprimirte tus sentimientos porque no estaba bien, porque la sociedad te machacaba muchísimo. Entonces al final terminas escondiendo eso que luego con el tiempo termina despertándose. Creo que todo esto comenzó cuando en mi adolescencia empiezo a dedicarme a lo que era el canto, el baile, salir a discotecas gay. Yo empecé a salir a las discotecas gay sin haber salido del armario. O sea, para mí yo era artista, llegaba a la discoteca, pero yo no tenía nada que ver con ese colectivo. Hasta que al final, de tanto engañarme, obviamente que sale lo que realmente sientes. Yo he salido muchas veces del armario. Le tuve que decir a mi madre que era gay, luego decirle a mi madre que me vestía de mujer, luego decirle a mi madre quiero ser mujer, y hasta que le tuve que decir que soy mujer. Entonces todo lleva un proceso. Yo recuerdo que el primer momento en donde empecé a tomar mis hormonas y demás, yo decía que el efecto que vaya a dar las hormonas, yo iba a estar contenta. Yo no me quería operar y quería estar lo que las hormonas me diesen. Pero al final todo termina siendo como una educación hacia mí. Y entonces todo lo que me iba pidiendo el cuerpo y la mente era lo que iba haciendo. Entonces al final empecé con las hormonas y luego ya sentía que quería operarme el pecho, luego hacerme la reasignación de sexo y tal, y hasta que al final, pues nada, esta soy yo ya, completa, y no lo hablo solo de estética, completa a nivel también personal y psíquico. Creo que estoy en un momento pleno en el cual puedo decir realmente que soy feliz con lo que he logrado ser de mí y que ya está, que lo tendría que haber empezado antes. Hoy, cuando apretéis el botón para votar esta infamia, por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa, por cada persona trans que acabe con la insoportabilidad de su vida, ¿saben ustedes una cosa? Cuando aprieten ese botón, pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre. ¡No lo olviden nunca! Las discriminaciones han sido múltiples y en todos los ámbitos. El rechazo familiar, hay hermanos con los que no me he vuelto a hablar desde hace 45 años, al rechazo social, a la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo o a la dificultad suprema, a de presentarme a castings para películas, me acuerdo como Conan el Bárbaro de Dino de Laurentiis, que se hizo aquí en España, pasar la selección y después de pasar la selección enterarse que era una mujer trans y descartarme, otro tanto de lo mismo con Los gozos y las sombras y así tantas historias, ¿no? O sea, yo salgo de mi casa en el año 1977, en enero, para lanzarme al vacío completamente y vivir la vida, abandonar mi pueblo, mi familia, mi todo, en una palabra. Y cogerme un barco e irme desde Tenerife a Gran Canaria y terminar en una esquina de un parque, ¿no? Antes era impensable, había leyes que directamente nos encarcelaban por ser, ¿no? Pero ahora incluso niñas, niños y niñas trans que viven y conviven con sus familias. Antes era muy, muy singular que alguna persona trans siguiera viviendo con sus padres o con sus madres. Por lo menos porcentualmente, la inmensa mayoría nos tuvimos que ir de nuestras casas y abandonar nuestros pueblos, ¿no? Por el derecho a ser, por el derecho a vivir, por el derecho a existir. Me llamo Azul, tengo 21 años y vengo de Ibiza. Nací allí y mis padres a los pocos años se vinieron a Málaga. Y ahora mismo estoy estudiando realización, un poco de cine, teatro, televisión en Córdoba. Bueno, dentro de lo que cabe,
dentro de lo que son más experiencias de gente trans, yo me considero afortunada porque nunca me he visto en la tesitura, por ejemplo, de que me echaran de casa o algo así, pero no ha sido fácil tampoco. Yo vivo en un pueblo de Málaga y yo sentía que si salía del huevo, que si vivía como yo quería, allí lo iba a pasar muy mal y me iba a morir prácticamente. Entonces viví un tiempo en silencio sin ser quien yo soy hasta que ya pude salir del pueblo e irme a estudiar a Málaga y allí ya empezar a ser quien yo soy. Y la verdad es que cuando salí, porque cuando salí aún, pues primero se lo dije a mis amigos y con mis amigos todo fue genial, fue muy natural. En cuanto les dije, oye, que no me llamo así, me llamo Azul, ya desde ese momento no me han llamado por otro nombre, pronombres femeninos siempre, y siempre que me ha pasado algo han estado ahí para defenderme. O sea, he tenido mucho apoyo por parte de mis amigos. Y luego por parte de mi familia fue complicado porque yo salí, estábamos comiendo y les dije que si me seguirían queriendo si fuera una chica. Entonces ahí esa pregunta les pilló un poco desconcertados y ya luego les expliqué un poco mejor. Y bueno, mi padre se tiró una semana sin hablarme prácticamente del shock que le dio y mi madre como que intentaba entender, no lo entendía, pero intentaba que las cosas en casa no fueran una catástrofe. Pero eso cambió. No sé, una conversación que tuvieron, se ve que mi madre, aunque quería que todo estuviera bien, es la que menos lo entendía. Y pues dijo unas cosas a mi padre pues que se ve que no le gustaron y mi padre ya tomó la decisión de que prefiere tenerme como hija que a perderme. Entonces desde ese momento mi padre ahora mismo es un pilar en mi vida. O sea, le quiero muchísimo. Yo no estaría aquí haciendo, o sea, existiendo prácticamente si no fuera por él, porque siempre me ha permitido desde ese momento ser como soy, siempre ha estado a mi lado, acompañándome a todos los pasos que he tenido en mi transición, ha estado él. Y la verdad es que ha sido un gran apoyo. Soy mamá de 3 hijos, hijas, hijes, y eso, y el primero que tuve tiene 23 años, un chico, Enrique. Después está Jaime, que tiene 16, y después está Gabriela, que tiene 15. Me llamo Gabriela Garrido, tengo 15 años, soy de Málaga, estoy estudiando interpretación ante la cámara y teatro en la sala, llevo 2 años. Me considero una persona respetuosa, amable, soy muy creativa, me gusta crear nuevas cosas y soy también muy sensible. Yo hice como toda la transición cuando yo era muy pequeña. Fue muy complicado porque el primer obstáculo era yo, conmigo misma. Yo lo pasé realmente mal. Cuando yo lo veía, pero no quería, miraba por otro lado. Quizás por esa moral judio-cristiana, ese machismo imperante que yo he vivido y he mamado también. Entonces asociaba la transexualidad a eso, la noche, la gente en la calle. Yo no quería eso para mi hija. Entonces, con ella fue la que me dio la herramienta para reeducarme, abolir todos los prejuicios que tenía y tirar para adelante. Estuve un mes sin dormir, nada, y fue un viaje a Sevilla, donde en contacto con otra madre que salió en un programa en televisión, Eva me ayudó y estuvimos juntos
quedamos en Sevilla con Marc Ambroyer también, activista trans, y empezamos a dar pasos. Y ese fue el viaje de no retorno, un punto de inflexión grandísimo en mi vida, donde dejé a Gabriel, que siempre ha sido la misma persona, pero el nombre de Gabriel lo dejé allí en Sevilla y ya era Gabriela. Todas las partes malas de ese tiempo no las viví yo misma, porque sí que es verdad que era mi madre la que se lo comía todo, por así decirlo. Entonces yo lo recuerdo que en verdad la transición que yo hice fue nada más que en el colegio, porque en mi casa siempre se me aceptó tal y como fui. Entonces fue en el colegio cuando ya me cambié que vestí de niña, y me acuerdo de cuando me ponía nerviosa porque yo que sé, estaban pasando listas y digo que digan Gabriela, que digan Gabriela, que digan Gabriela. Ahora mismo conmigo yo me siento súper bien desde hace ya mucho tiempo porque me acepto tal y como soy, me quiero mucho, y también entiendo que hay diferentes tipos de personas, de personas, de cuerpos, etcétera. Y con las personas a mi alrededor me siento súper bien porque desde un principio yo llevo muy claro cómo soy, lo que soy, y sinceramente me quito de golpe todas las personas que no me quieran o que no me respeten. Entonces, con las personas de mi alrededor súper bien. De los menores no se hablaba, y a raíz de salir el caso de mi hija con otros 2 niños más, pero el de mi hija fue muy mediático, muy morboso para la gente. Entonces, como era morboso, pues tenías audiencias. Y yo lo que hacía era aprovechar esas audiencias para visibilizar, porque lo que no se visibiliza no existe, y lo que no existe no se generan recursos ni derechos. Entonces, pues seguí la lucha, constituimos 4 familias, la primera asociación de familias de menores trans que hay en España, que ahora es pionera y muy puntera, y después ya pues nada, también después de mucho activismo, de conseguir también su DNI con su nombre sentido, con su género, pues ahora lo que hago es acompañar a otros chavales y chavalas que no tengan la misma suerte que tuvo mi hija y que son echados de casa o que intentan suicidarse. Buenas, soy Regina, vivo en Málaga y además de ser filóloga y profesora de idiomas, soy artista. En 2016 comencé a trabajar como drag, me especialicé en el burlesque y desde entonces he ido sumando talentos y ahora me considero bailarina, me considero actriz, vedette y mucho más. Pues mi transición comenzó hace relativamente poco, hace un par de años, y me di cuenta de que era una mujer trans gracias al drag. Poco a poco fui explorando mi identidad y mi expresión de género a través del maquillaje, de las pelucas, de pues, ese vestuario tan maravilloso, y pues llegué a la conclusión, una vez de construir el género, que no fue fácil, de que era una mujer trans, pese a todo lo que anteriormente pues, me habían ido enseñando. Yo soy Daniel, tengo 20 años y trabajo en una inmobiliaria. Mi transición empezó hace 6 años, cuando yo tenía 14, y fue un poco... fue poco a poco. Primero pues conocí a una persona trans, y en mi casa pues más o menos se sabía. De hecho me acuerdo que incluso antes de yo decir en mi casa soy un chico trans, pues mi familia evitaba a lo mejor el femenino o intentaban hablar de alguna forma que no implicara mucha feminidad. Y gran parte gracias a mi hermana, un día pues me dijo: oye, ¿tú sabes lo que es ser trans? Porque creo que tú eres trans. Y me acuerdo que pues yo lo que hice fue buscarlo en Google, y las respuestas y todo era como, es que no, mucho miedo porque no había
personas conocidas, en el sentido de personas que tuvieras del día a día contando su experiencia. Era pues La Veneno y tú te metías en los vídeos de La Veneno y eran comentarios de ojalá se muera, es una asquerosa, no tendría que haber nacido, bueno, historias así. Entonces pues en aquel momento mucho miedo, pero bueno, por suerte en mi casa siempre me han ayudado mucho, me han acompañado mucho y eso también hace más fácil el decir, bueno, porque claro, en un primer momento pues yo tenía el pelo largo y tal, pues primero me corto el pelo, empiezo a comprarme ropa así un poco más neutra, hasta que un día pues dije, pues mira, sí, soy un chico trans y quiero que me tratéis así, quiero que me ayudéis con esto. De hecho yo antes de saber un nombre o lo que fuera, yo ya sabía que era una persona trans. Y con mi familia, con mis amigos y con todo, pues fue como, vale, ¿y ahora qué? Tú me has aportado seguridad. Porque, bueno, es verdad que siempre te meten muchas cosas en la cabeza. A mí personalmente, pues me han metido mucho en la cabeza cosas como si tuvieras pene serías el hombre perfecto, lo único que te falta es tener pene y cosas así. A mí me ha pasado lo mismo. Y bueno, el estar contigo ha sido como seguridad y creo que tú misma te has dado cuenta que poco a poco ha sido como, pues al principio me costaba mucho ducharme y que tú estuvieras al lado y ahora no tengo ningún problema o cosas así. Creo que en ese sentido mucha seguridad. Pero también creo que me has aportado mucha tranquilidad. Es como que me has dado una visión distinta de la vida y una visión distinta de lo que yo quiero en mi vida. Y bueno, al final todos los días me haces crecer y todos los días me doy cuenta que es aquí y que es contigo y no sé, es como que no dejamos de aprender juntos y eso es muy bonito. Sí que lo es. Pues a mí tú también me has aportado muchísima seguridad porque es verdad que yo antes era un poquito un manojito de nervios y es verdad que cuando escuchas todos los días pues que haces las cosas bien, que te esfuerzas y se reconoce, o que eres guapa aunque no me ponga 400 kilos de maquillaje encima y aunque no vaya con mis mejores galas, pues poco a poco, igual que los mensajes negativos hacen mella, esos mensajes positivos pues parece que no, pero calan y puedo decir que tengo la autoestima un poquito mejor y es gracias a ti y es gracias a lo mucho que me apoyas y que me dices que me quieres todos los días. Y además siento que antes mi vida era un poquito más, no sé, más caótica y tú has puesto un poquito de orden. Me has ayudado a encontrar un objetivo y me has ayudado a saber qué camino quiero seguir, pese a que ese camino pues, pueda ramificarse en muchas otras cosas. Al final, muchas veces, pues, es realmente un problema ser trans. Y sí. En mi caso, o quizá en el tuyo no tanto, porque somos dos personas que somos, en cierto sentido, muy normativas. Pero cuanto más fuera estás de la norma, más complicado es estar en Torremolinos. Porque realmente, o tú o yo, llegamos a Torremolinos y es eso. No quieren pues acostarse con nosotros, o por lo general no quieren. Pero sí es como te celebro mucho que seas trans. Exacto. Y te celebro lo guapa que estás o lo guapo que estoy yo. Pero para una persona que tome quizá las mismas decisiones que nosotros, pues no hormonarme o no hacerme esta operación y aparezca por ahí, pues al final es como, ay nena, pero no te vas a poner maquillaje o Exacto. no te quieres poner un poquito de pecho aunque sea o uff, ¿y por qué no
¿haces algo para que tengas la cara más femenina? ¿O qué vas a hacer con la entradita que tienes? ¿Te vas a poner pelo? Y me parece muy duro. Yo dentro de también del mundo trans y tal, también hay veces que he sentido rechazo de ay, es que tú eres muy normativo, es que mira cómo te viste, es que, bueno, pues comentarios de mira al hetero, ay, no te acerques, mira al hetero, o mira cómo ya se está dejando la barba, mira tal, me han llegado a decir machirulo, que bueno, creo que que no, que todo menos eso, pero bueno, creo que muchas veces como que por ser trans ya me tengo que pintar las uñas, tengo que ponerme el pelo azul o rosa o de cualquier color y tengo que hacer ciertas cosas cuando es lo que hemos hablado. Me parece perfecto que una persona trans pues decida no hacer, pues no hormonarse o no operarse o lo que sea, pero si yo he decidido hacerlo y es una decisión totalmente consciente, pues al final creo que también se tiene que respetar, porque a lo mejor mi diversidad no está en pintarme las uñas o en acostarme con hombres o en ponerme el pelo rosa. Y mi diversidad pues está en pues no quitarme el útero, no quitarme los ovarios, y si algún día decido gestar a mis hijos, pues gestarlos. Claro. Es que yo creo que, si me permites la observación, haces más por los hombres trans que esos que se ponen a dar gritos y se pintan las uñas, que me parece genial y que hay que dar gritos y que hay que pintarse las uñas si te apetece pintártelas, pero es horrible cuestionar las decisiones de nadie cuando quizá esa persona, en este caso tú, vayas a llegar a más gente y vayas a abrirle los ojos a, no sé, a mucha gente de diario cuando te vean por la calle embarazado o cuando vayas a dar a luz a un hospital. Te aseguro que cuando vayas a dar a luz a un hospital, todo el hospital va a ir a verte. Ya lo hemos vivido. Sí. Todo el hospital va a ir a verte. Entonces, estás haciendo muchísimo más por toda esa plantilla de ese hospital que lo que puede hacer cualquier muchacho que justamente ha decidido extirparse el útero, que al final es intentar entrar en la heteronormatividad y... yo qué sé. O incluso, aunque nunca llegara a gestar mis hijos, el hecho de tener la regla, el hecho de ir a comprar unos tampones, de llevar una compresa, pues también creo que hacen. Claro, que nos dejen vivir nuestra diversidad a nuestra manera. Mi nombre es Lucas Platero, soy profesor de Psicología Social, dirijo la serie general universitaria en Ediciones Bellaterra, soy papá, he escrito 11 libros, no sé. Bueno, creo que ha habido mucha más visibilidad de lo gay, un poquito de lo lésbico, y que otras identidades y otras expresiones de género han estado más en un lugar secundario. Es verdad que la transexualidad siempre ha sido visible, y siempre ha sido más visible de lo que era antes. Es decir, que en la transexualidad de las vidas trans nunca ha habido un momento en que fueran poco visibles, porque la gente trans somos muy escandalosa en el sentido de que se nos ve muchísimo, ¿no? Incluso cuando no se nos ve. Yo creo que tenemos un legado de gente que ahora podríamos llamar no binaria o transgresora de género, y todo un legado de travestismo, de espacios de la noche, de personas que han tenido un lugar en la cultura. Estoy pensando mucho en Vivi Andersen, pero también en otras personas que han estado en el paralelo, en otros sitios, ¿no? Donde creo que se han producido, ¿no? muchas
no sé, se han vivido muchas cosas, ¿no?, que también conforman quienes somos ahora, y cuando la gente dice que la transexualidad es mucho más visible ahora, yo me sumo un poco a lo que dice Susan Stryker. Yo creo que la transexualidad siempre ha sido más visible y más visible y más visible porque generamos atención, generamos cierta atracción, generamos bastante odio, pero generamos también como una afinidad, como una ganas de saber, ¿no?, como a veces también un erotismo, ¿no?, una curiosidad. Y ahora mismo la gente joven le interesa muchísimo lo trans. Yo creo que podría decir mucho más que nunca, pero igual dentro de 10 años es mucho más todavía. Entonces, en ese sentido, yo creo que la estela de lo trans y su interés es siempre a más. Unos tabús muy intensos que nos hacen no concebir incluso las realidades de algunas personas, ¿no? Cuando a la gente joven les dicen, tú eres demasiado joven para saber, y entonces con eso les silencian, ¿no? Y tú, eso del no binarismo, eso es una chorrada que te has inventado tú esta mañana, o que eres bisexual o que eres pansexual. Es decir, cuando a la gente tú le niegas la mera voz de poder enunciar cómo se siente, ¿no?, y entender que mucha gente joven necesita sus propias palabras para hablar de sus realidades, y que quizás las palabras que utilizamos las personas adultas para hablar sobre nuestras realidades no les funcionan, es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que la gente necesitamos a veces vivir en espacios que son un poco tranquilos, en el sentido de que no tengas que estar explicando todo el rato quién eres y por qué estás ahí. Y funciona con algunos barrios. Estoy pensando en Lavapiés, que genera cierta comodidad, o por lo menos lo hacía en el pasado, ¿no?, de sensación como de pertenencia, de no tener que estar, como decía antes, explicando quién eres, ¿no?, y tener cierta sensación de red de apoyo. Y también yo creo que es muy útil para generar algo que es la cultura gay o la cultura LGTB. Yo creo que ahí los exponentes claramente, Sitges, Torremolinos, Chueca, hacen esto, ¿no?, da una cara visible que quizás para alguien como yo, que vive en una gran ciudad, no es muy importante, pero para alguien que quizás necesita hacer algún tipo de éxodo, ¿no? Y alguna vez he entrevistado chavales que me dicen, es que yo en mi pueblo, Leganés, Fuenlabrada, Rivas, soy heterosexual, me monto en el metro y en 35 minutos soy súper gay. Es decir, que la necesidad de tener un lugar al que ir, donde de alguna manera salir del armario y ser tú, aunque sea un tú acentuado, ¿no?, por esa necesidad de cambiar de lugar para ser otra persona, para otras personas puede ser muy importante, ¿no?, y puede funcionar también como en tu mente, ¿no?, como un horizonte, cómo sería tu vida si pudieras estar fuera del armario. Y creo que esos lugares generan como esa posibilidad de imaginarte en otro escenario que no es el tuyo. Con eso no quiero decir que los espacios rurales o que los pueblos de la periferia sean mucho más homófobos que lo puede ser el centro de una ciudad, porque el centro de una ciudad puede ser homófobo y te puedes tener una agresión homófoba en Chueca. Pero quiero decir que tienen esa función de imaginar cómo sería tu vida fuera del armario. Bueno, yo crecí en un contexto de movimientos sociales, de organizaciones sociales, y para cuando llegué a la universidad, el hecho de que no existiera nada para gente de nuestra edad y que no tuviera que ver con la noche y no tuviera que ver con nuestra vida cotidiana me estaba molestando, me daba la sensación de que faltaba algo. Entonces, la alegría y la fuerza que nos dio montar RQTR, la Universidad Complutense, la primera organización LGTB del Estado, fue brutal, y ha habido muchas generaciones de gente que nos hemos entrenado políticamente en estos espacios, ¿no?, para ser un colectivo LGTB que fuera feminista, para ser un colectivo LGTB que le interesara la interseccionalidad, que le interesara unos series de temas que no siempre aparecen en los colectivos LGTB, ¿no? O sea, tener una posición muy particular. Y yo creo que tiene que ver con cosas que nos pasaban en lo cotidiano, como te decía. En mi caso, mis padres son personas con discapacidad, he vivido una transición, pero para otras personas era venir de un pueblo pequeño para estudiar en la Complutense. Para otras personas era enamorarse por primera vez, sentir que lo suyo era el poliamor. Es decir, que a mucha gente le pasan muchas cosas distintas, donde el nexo de unión es sentir que las normas te oprimen, y que ese momento de crecimiento tan brutal que son los años universitarios son un crecimiento emocional, son un crecimiento social, ¿no?, del vínculo que tengo con otras personas, ¿no? Y yo creo que es probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida, es tener ese entrenamiento, ¿no?
Mira, yo soy una persona visible, creo que ser una persona visible como parte de lo LGTBQ pagas un precio importante, y también soy visible siendo consciente de que esto es un privilegio porque puedo hacerlo. Yo soy funcionario, ahora estoy en excedencia, trabajo en una universidad pública y sé que mi visibilidad es un privilegio en comparación de la gente que no ha podido tener esa visibilidad. Pero sé que esa visibilidad es importante para mis estudiantes. Y además porque investigo también sobre estos mismos temas. Y hay mucha gente que se acerca a mí y me dice, me está pasando esto, ¿cómo me podrías ayudar? Me gustaría investigar este tema y me encuentro algunas dificultades. Es decir, que cuando tú eres una persona visible, la gente acude a ti para hacer cosas, para contarse sus problemas, para ver cómo solucionarlos. Es decir, que hay una función muy importante de esa visibilidad, porque de alguna manera aunas, ¿no? o puedes facilitar cosas. Y sobre todo lo que sucede es que en mis clases los temas de género y sexualidad salen siempre. Incluso cuando si yo no saco el tema, porque yo estoy, el alumnado sí saca el tema. Es decir, que muchos profes me dicen, es que tú a tus clases apunta a toda la gente LGTB. Y digo, ¿qué va? Pues si la gente hace una matrícula genérica y les toco yo, ¿cómo les podías tocar tú? Lo que pasa es que a mí sí me lo cuentan y a ti no. Es decir, que de alguna manera parecemos un poco más de fiar para hablar de algunas cosas cuando te pasan a ti, ¿no? En la reflexión y la interpretación sobre la identidad sexual me llevó, porque yo entonces era profesor de antropología de la sexualidad, me llevó a un tema apasionante, o por lo menos que a mí me apasionó en su día, que era la transexualidad. Es decir, que yo descubrí la posibilidad de identidades que llevaban una cierta complejidad, que podían producir elementos incluso que en algún momento podrían parecer disonantes, pero que para mí no lo eran, evidentemente. ¿Qué ocurre? Pues que estamos viendo también familias que son de distintas nacionalidades, distintas religiones, distintas lenguas, que tienen niños que han nacido en sitios distintos. Esta era la diversidad familiar. Y si nosotros entramos dentro de cómo funcionan las últimas décadas, yo me encontré con que en las últimas décadas existía y se había dado una explosión radical, absolutamente radical, de identidades sexuales. Es decir, eso de que existe un sistema binario y que la humanidad, el hombre, la persona humana se distingue entre hombre y mujer, era pura falacia, era una gran mentira. Y de golpe aparecen pues todos los colectivos homosexuales, tanto gays como lesbianas, como bisexuales. ¿Por qué? Pues porque el paradigma de la heterosexualidad también había terminado. Es decir, ya no existía una fundamentación biológica de la heterosexualidad como algo normal. Aparecen colectivos, por ejemplo, de personas sexuales, que parece que son algo extrañísimo, y sin embargo existen, están ahí. Existen personas transexuales y tienen además todos los derechos, pero son tratados como no humanos, o por lo menos como por debajo de lo humano, ¿no? Existen personas intersexuales que pierden todos sus derechos. Bueno, la idea es prácticamente personas que no son ni hombre ni mujer. Entonces, claro, la idea era dar cuenta de esto, hacer una interpretación, un ensayo filosófico, antropológico, sobre nuestras identidades, las nuestras, la de todos, que no son simples, que son complejas. Yo recordaré
Es verdad que desde el año 1977 que yo salgo, o sea, me tropiezo de bruces completamente en una sociedad absolutamente intolerante, nada permisiva, donde al fin al cabo estamos en manos de la policía, de las fuerzas del orden, de las palizas en comisaría, de reventarte a hostias y decirte ahora denúnciame, maricón, ¿no? O de recibir la democracia, que siempre lo he dicho, que fue en junio del 77, ya fuera de mi casa, con una soberana paliza en la comisaría de la calle Ripoche de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Dice, ya tenéis democracia, maricones. Siempre digo, joder, si la democracia empieza a hostia limpia, ¿cómo va a terminar la democracia? Torremolinos fue uno de los primeros espacios de permisividad que hubo en España y que concretamente lo hubo durante el régimen de Franco, que se suponía que tenía que velar por la decencia moral de los españoles, y en esa decencia no estaba incluida la homosexualidad, claro. Entonces, Torremolinos, como destino turístico de buena parte de la Europa democrática, pues se consolida como un espacio de permisividad. Torremolinos era un canto como a la libertad, era una cosa completamente distinta, diferente. En otras ciudades te veía a lo mejor, podía ver que tu forma de comportarte o tu manera de reunirte con amigos que fueran gays también, se veía como una cosa más de observar y de mirar. Y allí, sin embargo, nadie miraba a nadie, te sentías con una libertad absoluta, te sentías pues todo como natural, como muy normal, y en esa sencillez de lo normal y de lo natural había pues una diferencia brutal a nivel anímico, porque era estupendo que nadie le llamaras la atención como tú ibas vestido, o como tú te reunías o te expresabas. Esto siguió funcionando con la figura del escándalo público. El escándalo público era una figura punitiva que también nos afectó directamente a las personas LGTBI, concretamente a las personas trans, que era quien atentase contra la moral o las buenas costumbres. Y desde ahí ya te puedes imaginar que entrábamos de lleno en ese paquete. Por lo tanto, el mero hecho de transitar por las calles, si un policía te quería detener, te detenía por escándalo público, porque tu existencia, tu imagen, ya era un atentado contra la moral y contra las buenas costumbres. Había un sitio en Málaga donde se iba, donde era el pasaje Begoña. ¿A dónde? Pues no sé, nosotros llegamos, había muchos sitios, planta arriba, planta baja, un bar, otro bar. Nunca fui consciente de dónde fui porque tenía 16 años. O sea, yo lo que quería allí era sentirme libre, ¿no? Era un trocito donde cualquier persona podía llegar y sentirse libre. Yo conocer Torremolinos lo conocí antes de conocerlo. Yo sabía la existencia de Torremolinos. ¿Quién no sabía la existencia en este país de Torremolinos? Que era la meca del turismo gay, que decían por aquella época, ¿no? Siempre estaba aquella referencia de que había sido un paraíso durante la dictadura donde se podía ser libremente, aunque luego pasó lo que pasó y sucedió lo que sucedió. Bueno, yo conocí como residente en Torremolinos los acontecimientos, creo que fueron del año 72 en el pasaje de Begoña, donde, bueno, por un lado se produjo una redada de la policía, todavía franquista, alentada por un escándalo del obispo de Málaga, enterado de que había actitudes de homosexualismo, que se decían, ¿no?, en Torremolinos, y que entonces había inflamado a la policía. Y entonces se produjo una redada multitudinaria de miles de personas que acabó teniendo que liberarlo a todos, primero porque no tenían espacio suficiente en el cuartelillo para todos los, creo que fueron 2000 detenciones las que hubo, y en segundo lugar porque entre esos detenidos había muchísimos extranjeros y el gobernador civil de Málaga tenía la orden de no tocar a los turistas, sino todo lo contrario. Entonces, el acontecimiento, si tuvo una lectura inicial de una represión hacia los gays, en el fondo, al ser liberados todos esos que habían sido detenidos, al final fue un triunfo.
My name is Jessie. I am from Copenhagen, Denmark. I came here in 1969. I was just 17, so it was a very good time, and we came a lot here in La Bourgogne because it was fun, and there was a lot of life, nice people, and most of our European friends, they came to, especially to Tony's bar, because it was a nice place to be. The people you met, they were of all sexualities, and we just accepted each other, and we just had a good time. There was no discussion like, oh, what are you, or what are you, or who are you for? No, it was just, as I was brought up, just very normal, that we are all human beings. Doesn't matter who you love and who you don't love. It was, I found out later, it was on a Thursday evening in 24th of June, 71. And as usual, we were down at Tony's bar. And we were a lot of friends that night, I remember. And suddenly we just heard screaming and shouting, and through the music we thought, what is going on? And you know, people start to push to the door to see, and you just saw we could see the end where the big black police cars were blocking, and the Garda Civil coming down from the side street too. They were making a chain, and they had the buttons up, and it was awful. And from the first floor, they were beating them down. It was terrible, and they were screaming. And there was a girl who had a long dress on. They used to dress up a lot on the first floor, so that was fine, but she hung on with her high heels. And that police guy, he just started beating her, and it was like a horror movie. We just thought, what's going on? Is that for fun? Is that a dream? It was a horror movie. And then I could see some local Spanish people, older ones. They were just actually clapping their hands, smiling. And I just thought, have you orchestrated this? What is happening? But it was like a satisfaction. They were old, I thought. I don't know exactly how old they were, but to me they were very old. They were smiling like, finally someone is closing down these places. It was a nightmare, yeah, but you didn't realize when it happened because you never expected this kind of things to happen. Everybody was very quiet and everybody was frightened. And we were sitting, I think it must have been after that, with some of my Danish friends, just an early evening, having a coffee or whatever. And then one of our friends, who I think he was from Holland, if I remember right, he came running and he squeezed down between us girls and said to my other friend, said, just pretend we're in love. And of course we were quick, and we was just, and she was like, oh yeah. And then two guys, but they had no police clothes on, nothing, but they were walking around checking, and they had apparently been after him because they knew he was gay. So they wanted to catch him, do something, I don't know, we never found out. But after a while, they left because we just pretended to be one big happy group, and he had a girlfriend. So, but it was difficult times afterwards. Yo trabajaba en un hotel y a la mañana siguiente tenía que llevar las fichas policiales de mi hotel, teníamos que llevarlo todos los días a la comisaría de policía. Por uno de los pasillos vi el patio de lo que es la aduana y allí había personas. No sé explicarlo. Había personas en el suelo, había personas abrazándose, había personas llorando. Lo que yo sentí en aquel momento cuando pasé por allí, muchas personas, no sé si era, me da igual, muchas personas y tristeza. Yo sentí que allí había tristeza. Los sucesos del pasaje de Begoña es conveniente no olvidar para recordar, y recordar para no volver a repetir. Yo tengo una versión de lo sucedido en el pasaje de Begoña, no fue casualidad, porque digamos que antes del año 71 todo aquello, como ya sabemos, era un paraíso donde en plena dictadura se permitían cosas que no se permitían en el resto de España, donde estaban en vigor leyes
antes del 70 la de vagos y maleantes, y después del 70, ojo, curioso, justamente en 1970 entra en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que fue más peligrosa incluso que la de vagos y maleantes, porque ya se condenaba en sí mismo el hecho de ser, no solamente, digamos, las prácticas. Qué casualidad, yo creo que no es una casualidad, que entra en vigor 1970 peligrosidad y rehabilitación social, 1971 se produce la gran redada allí en Torremolinos. Por lo tanto, no creo que sea casual, sino que ya se empezó a aplicar de forma feroz aquella normativa que estuvo en vigor hasta el año 79 y donde muchas personas LGTBI fuimos a las cárceles, ¿no? Como los campos de concentración de Tefía, Fuerteventura, el penal de Badajoz y otros tantos. Para que mi generación de ahora pueda andar, yo he tenido que correr, llorar, comer de la basura, tener una vida patética, en una infancia horrorosa, pero que a día de hoy me siento feliz, porque gracias a esa infancia tan patética y horrorosa que me ha dado la sociedad marcada por unas etiquetas que realmente eran innecesarias, ahora soy la mujer que soy. La cultura dominante es una cultura heterosexual. Rechina un poco leer un poema de amor de un chico a otro chico, de un hombre a un chico, les rechina. Esto es una falla de la cultura, de la enseñanza, que hay tantas en España, ¿no? La historia está llena la historia de la cultura está llena de homosexuales notorios, es decir, que la comunidad homosexual ha dado, o sea, los personajes homosexuales han sido muchísimos a lo largo de la historia, por citar casos, en fin, así archiconocidos, pues ya Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tchaikovsky, el músico, Lord Byron, Luis Cernuda, Lorca, qué sé yo, hay montones. Entonces, su contribución a la cultura ha sido enorme. Los representantes de la modernidad musical que trajo la nueva ola, los iconos eran claramente gays, o sea, aunque por supuesto eran iconos musicales que eran perfectamente degustados por heteros como yo. O sea, mis ídolos de pequeños, ¿quiénes eran? David Bowie, Brian Ferry de Roxy Music, o sea, gente que eran, pues, lo que más le gustaba. Bueno, Lou Reed y Velvet Underground, estamos hablando, pero es que la modernidad, en concreto en el rock, que es de donde yo vengo, o sea, no es entendible sin la influencia del colectivo gay, total y absolutamente, ¿no? Cuando se hizo cuando se aprobó el matrimonio gay, es que de pronto pasamos, España pasa a tener las leyes más avanzadas prácticamente de toda Europa. Y era un escándalo, aquello como diciendo, hostia, pero qué valiente. Y sin embargo, bueno, y por supuesto que era un clamor por parte de la derecha, por favor, eso cómo va a ser. Y sin embargo, hoy solo la derecha más recalcitrante se atreve a cuestionar el derecho al matrimonio gay. O sea, eso es un avance espectacular. Luego ya no entro en terrenos ya de si después no vio llegar la crisis económica o que después fue un desastre en muchos otros ámbitos. Me da igual. Para mí merece pasar a la historia sencillamente por eso. Creo que ha contribuido muchísimo a normar la situación del colectivo, muchísimo. Pero todavía queda mucho por pelear, eso sí que es cierto. Sobre todo ahora que avanza la homofobia por un partido de 3 letras que se llama VOX, digámoslo claramente. Todas esas ideas anti-gays que vienen desde los padres de la Iglesia, es decir, desde el siglo II, III, de la era cristiana, pues no se pueden abolir en 50 años. Es decir, 17 siglos, que son 1700 años, no se pueden borrar con 50.
Hombre, yo era una persona creyente y hoy en día no lo soy. He pensado incluso en apostatar. Y yo pensaba que si Cristo realmente estuviera aquí, estaría al lado de mi hija. Porque Dios no quiere gente igual. Príncipe de ojos azules, como decía de la comparsa del futuro. O sea, tiene que haber diversidad. Pero ahora están saliendo que realmente a mí lo que más me preocupa es un grupo de mujeres que está en contra de las propias mujeres, mujeres trans. Las mujeres trans son mujeres, independientemente de lo que haya entre las piernas. La mujer, la identidad está aquí, no lo que tenga entre las piernas. Yo lo único que le daba, pues, un tiempecito al lado de una mujer trans. A todas esas feministas que dicen ser feministas, que si realmente lo fueran, no harían daño, porque hay que ponerse los zapatos de ellas, sobre todo de ellas, porque el colectivo trans de chicos queda un poco más invisible, pero yo los pondría en los zapatos de mi hija, de Isabel, de Desi, de Ana, de María, de Alba. En esos zapatos los pondría yo, y que vivieran esos dolores de barriga que le dan a mi hija por las noches, y las jaquecas, y el incremento de peso, y la menopausia precoz, y el desgaste de huesos. Todo, ¿para qué? Para pasar invisible dentro de esta mirada prejuiciosa que tenemos en la sociedad. Pero que dentro de la misma Europa hay países que no forman parte del primer mundo, pues también. Incluso países que ya se presumen porque políticamente están asignadas dentro de la Unión Europea. Y hay países que no tienen estos derechos reconocidos. Hay países que están dando pasos para atrás, porque lo están dando. No sé, pues, veas el caso Hungría, veas el caso Polonia, veas el caso de un montón de sitios donde... bueno, Turquía mismo también, es decir, y además y ten en cuenta otra cosa, que no solamente el concepto Europa, sino el concepto Mediterráneo. O sea, hay lugares todavía donde, por desgracia, porque la religión está tan dentro del mundo político, dentro de esos países, en los que ya no se trata de una religión u otra, sino que las religiones, por lo general, algunas de ellas, de forma totalmente fundamentalista, totalmente radical, pues persigue el colectivo LGTBIQ+, y eso está dentro de la cuenca del Mediterráneo. Eso es muy peligroso, porque entonces si lo que estamos yendo es hacia la involución, ahí empiezan los problemas. No porque nos vayan a quitar la ley que tenemos aquí, que eso es una cosa que tendremos que debatir a nivel nacional, sino porque el entorno o el rumbo no es un rumbo de señores de Hungría y señores de Polonia, o legislan para proteger a las personas, o van a tener problemas, sino que el rumbo es el contrario, es... Oye, que estamos pasándonos con la gente LGTBI, que le estamos dando demasiados derechos, vamos a frenar un poco, ¿no? Para mí lo importante es hacia dónde va la corriente, porque al final si la corriente es positiva, la evolución será positiva, más lento de lo que queremos, vale, pero como la corriente sea negativa, ojo con eso, muchísimo cuidado. Creo que los derechos que tenemos no están consolidados, falta mucho para consolidarlos y hay que seguir luchando por ellos. No one's around to judge me for mistakes and lies. I was close enough, but got away at time. Call out my name, and you bear, and you shout. It won't matter. Próby były składane propozycje ustaw, które po prostu nie przechodziły. Ale tak, były składane propozycje ustaw. Niektóre partie współpracowały z organizacjami w Polsce, żeby stworzyć dobre ustawy dla nas, no ale to się nie przebiło. Także w czasach, kiedy w Polsce rządziła lewica, to został podpisany konkordat na przykład, ale żadnych regulacji dotyczących czy jakiegoś takiego prawnego usankcjonowania związków jednopłciowych albo ochrony osób LGBT, nie wiem, przed mową nienawiści, no wtedy nie powstały. Pani mi powiedziałeś w samochodzie, co powiedział Morawiecki? To było super śmieszne. No kilka dni czy kilka tygodni temu polski premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że
prawa osób LGBT w Polsce w żaden sposób nie są zagrożone. No, nie są zagrożone, bo ich nie mamy. Po prostu nie ma. To było tak, że w przeciągu ostatnich kilku kampanii wyborczych, które toczyły się w Polsce, osoby LGBT były takim straszakiem. Były takim, no wiem, obiektem do szczucia. Była taka sytuacja w Poznaniu kilka lat temu, właśnie po Marszu Równości, że wracała z tego Marszu Równości osoba z tęczową torbą na ramieniu. I ta osoba została zaatakowana. Tych osób zostały skazane za rozbój i trafiły do więzienia. Dostały najniższą z możliwych kar. Kilka dni temu polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podniósł ten temat, stwierdził, że te osoby zostały skazane. Tam była jedna dziewczyna, która zaatakowała tą osobę. Stwierdził, że jest to polska patriotka, która broniła polskich wartości, dlatego próbowała wyrwać tą tęczową torbę komuś, dlatego używała przemocy wobec kogoś, więc polska patriotka nie zasługuje na to, żeby być w więzieniu. No w tym momencie decyzją ministra jest zwolniona z odbywania kary i prezydent pochyla się nad tym, żeby ją ułaskawić. No to jest jakby ewidentne przyzwolenie na fizyczną przemoc wobec osób queerowych, wobec osób nieheteronormatywnych. To chyba jakoś nie odstaje też od reszty kraju. Rzeczywiście jest tak, że ta akceptacja dla związku dwóch kobiet jest nieco większa niż dla związku dwóch mężczyzn. I to absolutnie wynika z kultury patriarchalnej. Wydaje mi się, że nie obcej w Hiszpanii chociażby, tak, czy innym krajom zachodniej Europy. Więc tak, na pewno dwie kobiety, które trzymają się za ręce na ulicy w Warszawie, jakby mają nieco, że tak powiem, większe szanse przejść niepokojone. Natomiast rzeczywiście ja praktycznie nie spotykam dwóch mężczyzn trzymających się za ręce. Nawet w najbardziej liberalnych dzielnicach stolicy, tak? czyli naszego miasta Warszawy. I tutaj mam takie wspaniałe wspomnienie z kolei z Hiszpanii, gdzie widziałam wielokrotnie w metrze, na ulicy, w restauracji, w muzeum dwóch mężczyzn trzymało się za rękę i to było dla mnie zawsze wow, chciałabym, żeby moi koledzy mogli tak funkcjonować w naszym kraju. Ataki się na pewno nasiliły w ostatnich latach, dlatego że przykład płynie z góry, tak? Rządzący pozwalają sobie na bardzo ostrą, homofobiczną, transfobiczną retorykę i za tym zawsze jakieś rzesze ludzi podążą. Ja mówiłam Ci o tych różnicach między wielkim miastem, małym miastem. Ja mieszkając przez parę lat w najbardziej liberalnej dzielnicy Warszawy, czyli na Mokotowie, spotykałam się bardzo często z jakimiś nieprzyjemnymi komentarzami, kiedy szłam z moją partnerką za rękę po ulicy, więc... A myślałam sobie, gdzie jak nie tutaj, prawda? A jednak. Ja studiowałam stosunki międzynarodowe i na tyle jestem realistką po tych studiach. Wiem, że relacjami międzynarodowymi rządzi przede wszystkim gospodarka, więc mam, można powiedzieć, bardzo trzeźwą ocenę rzeczywistości tutaj. Ale widzę, że komisja i tak już działa, czy chociażby to, że odcięła te polskie gminy, które wprowadziły tak zwane strefy wolne od osób LGBT, odcięła od finansowania europejskiego i dobrze się stało w mojej opinii. Jest jakiś mechanizm, można powiedzieć, przeciwdziałania homofobii, niewystarczający. Ja osobiście jestem zwolenniczką takiej pracy właśnie u podstaw. Mam kilkoro znajomych ze społeczności LGBT w Hiszpanii. Miałam przyjemność też odwiedzać ich w takich queerowych enklawach poza Madrytem. Znam też ich historię walki tak naprawdę i pracy na rzecz społeczności LGBT+ w Hiszpanii i z wielkim uznaniem tak naprawdę i z taką wielką też, mam nadzieję, dla nas nadzieją na zmianę. I staram się
czy często staramy się w Polsce patrzeć na kraje, które są również, czy były mocno katolickie, gdzie ten Kościół miał dużo do powiedzenia, na kraje, które również mają taką historię mocno patriarchalną, czy nie wiem, historię maczyzmu, tak? Jakby staramy się podpatrywać, tak, jak to zostało przepracowane, czy jak się z tym pracuje, gdzie są nasze też szanse i supermoce w takich ramach kulturowych. Chociaż pewnie ciężko, bo ciężko jest tak przełożyć 1 do 1 przykład hiszpański do polskiego, ale bezwzględnie tak. To jest na pewno wzór i nadzieja. Mi opinión con respecto a lo que es, por ejemplo, la relación de España con el resto del mundo, que efectivamente ese cine que se representa a esa sociedad. Creo que nosotros vamos por delante, evidentemente, y ese cine que te digo del futuro también irá por delante, y ya no será nada peculiar el hecho de representar personajes dentro del colectivo LGTBIQ+, o al menos yo creo que eso digamos, sería la ruta al recorrido natural. Pero no olvidemos que existen países, todavía ya no solamente porque esa representación LGTBIQ+ no esté ni en sus cines ni en sus televisiones, sino que es que todavía, por desgracia, hay más de 30 países en el mundo en los que la homosexualidad está penada con cárcel y la mayoría de ellos también con la pena de muerte. O sea, esto es, a ver, es que no es que yo no venga a descubrir nada, es una cosa que todos conocemos, pero que está ahí, que sigue siendo palpable y que, por ejemplo, algunos de esos países quieran formar parte o quieran estar, por ejemplo, dentro de lo que sería la Unión Europea, ¿no? O sea, formar parte de lo que sería Europa, pues estos países en los que se discrimina, en los que se sigue considerando que las personas dentro del colectivo LGTBIQ+ son personas enfermas o patologizadas, se tendría que trabajar en ese sentido. En los últimos tiempos hay una contrarreacción, digamos, que es con ese ascenso de las de extrema derecha, de ultraderecha, en todos lados, ¿no? En España también lo hemos visto con el caso de Vox, que provoca que haya un sector de la sociedad pequeño, quiero pensar que es pequeño y que también afecta a la gente más joven, que empieza a hacer como un poco como contrarreacción, ¿no? Como que están, como, oye, que esta gente nos están ganando mucho terreno. A ver, el colectivo LGTBIQ+, en los medios de comunicación, en el cine, pero en general en los medios de comunicación, han estado siempre representados de una forma, sobre todo, muy estereotipada. Es decir, el estereotipo llevado, la representación, hacia el extremo, absolutamente, ¿no? Es decir, existe una serie de tradicionalmente, formas de representación del gay, por ejemplo, sobre todo, que ha sido más representado y más mal representado muchas veces, luego hablaremos de otra parte del colectivo si quiere, pues siempre llevado al amaneramiento, por supuesto, llevado a un exceso, un deseo absoluto e interés absoluto por el sexo, es decir, totalmente personas que desinhibidas, personas llevaban al extremo toda la representación, incluso la naturalidad con la que el día a día, o sea, convertidos en casi un espectáculo andante, ¿no? Por otro lado, luego precisamente esa representación de la pluma, por ejemplo, del hombre gay blanco, que tan mal vista está también del colectivo, que no se ha representado cuando se ha buscado lo contrario, ¿no? Cuando se ha dicho, vamos a buscar la representación de la homosexualidad dentro de esta película y vamos a hacer que todos los personajes tengan pues cero pluma. O sea, que parece que los personajes también se mueven dentro de un mundo más heteronormativo, quizás, o más binario, más al concepto de lo femenino y lo masculino. Pues igual. Es decir, a lo largo de la historia se han cometido muchos errores en el sentido de... Pero no porque esa representación fuera más o menos exacta, sino que parece que solamente era una única forma de representarse. Es cierto que en el cine, los que utilizamos el lenguaje del cine, sabemos lo que es aquello de la herramienta del arquetipo. El arquetipo es un concepto que tiene mucho que ver con los personajes y los arquetipos reconocibles dentro de cada uno de los personajes o de los roles que hay dentro de una historia de ficción, como tú bien sabes, pues hacen que el espectador haga reconocible cierta sustantivo, vamos a llamar, ¿no? Cierta concepto de la bondad, de la maldad, de la crueldad, del amor, de la pasión. Y eso se puede llevar al arquetipo de la representación de un protagonista o de una protagonista.
Pero creo que en la representación precisamente del colectivo LGTBIQ+, lo que ha habido es una confusión entre lo que es un arquetipo y lo que es un estereotipo. Claro, ¿qué ocurre? A nivel de grado de representatividad, si tú naces en un mundo en el que tú, si estás dentro del colectivo, no encuentras ningún referente de alguien que sufra, que sienta y que padezca por las mismas cosas que padeces tú dices, oye, parece que no. Quizás esos directores que sí, cuando desde que éramos pequeños, mostraban ciertas temáticas y ciertos personajes que sí. Y ahí donde está el verdadero valor de estos directores valientes que decían, vamos a contar esta historia de estos personajes, de estos protagonistas, y hay muy poquitos casos que se puedan contar estas películas, en las que tú de repente decías, ostras, y la realidad es muy diversa, no es solamente el mundo binario y heteronormativo, por decirlo de alguna manera, hombre, mujer, cis. Está bien, yo sí que creo que hay un sector de esta sociedad, que son las personas trans, que merecen absolutamente todo el respeto y merecen que se les escuche principalmente a ellos y que se solucionen los problemas, porque hay casos realmente tremendos donde ha dependido de que un juez o una jueza le viniera bien o le viniera mal darle el cambio de género en el registro. Eso me parece algo gravísimo, ¿no? Entonces, eso no podía mantenerse ni un minuto más. Pero creo que podemos haber tenido un debate serio y enriquecedor y podemos haber sido un referente. ¿Qué ha provocado que nos haya hecho así? Pues que se ha fracturado el feminismo, que se ha fracturado la izquierda, que ahora tengamos discursos totalmente contrarios a una legislación que ni siquiera se han molestado en leerla. Pues mira, yo empecé en el drag casualmente en el 2018. Anteriormente salí bailando como bailarina de unas drag, de unas compañeras mías, y no entendía por qué no habían chicas en el mundo drag, cuando el arte no entiende de sexo. Y a partir de ahí decidí iniciarme porque me apasionaba, o sea, es un mundo que me apasiona, es un mundo de color, es un mundo que te deja llevar más allá tu manera de ser, a lo mejor partes barreras o derrumbas muros con tus fantasías, reivindicando. Y empecé en el drag por ese motivo, porque no entendía por qué una mujer biológica o trans siempre tenía que estar en la sombra, ¿no? En la sombra de ser siempre una bailarina, ¿por qué no ser una protagonista? Para mí el drag es una forma de vida, es arte, es una manera de expresar quizás un distinto arte, es pasión. Para mí el drag, cuando hablamos de transformismo, ha supuesto conocerme a mí misma, porque yo no sabía que era una mujer trans hasta que comencé a actuar y hasta que comencé a probar con el maquillaje, con distintas prendas a las que me ponía normalmente y demás. Y el drag, o lo que vemos en las galas drag, para mí ha supuesto empoderarme de esa mujer de la que yo apenas hablaba y de la mujer que me daba cuenta que yo era. Y gracias a Desi, pues he tenido como una mamá trans y eso, y me he empoderado mucho de mí misma. Yo creo que nadie es consciente de las muchas horas que requiere el drag, pero nadie, ni tu jefe cuando te está pagando, ni a la gente a la que tú le cuentas que actúas por las noches o por el día o por donde sea, a la gente a la que le cuentas que actúas. Porque es cierto que tú en la sala, en la discoteca o en el escenario estás X tiempo, pero ¿cuánto tiempo estás en tu casa cosiendo, diseñando, peinando pelucas, maquillándote, invirtiendo en todo eso? Todo eso nadie lo ve y todo eso nadie te lo paga. Entonces creo que es muy injusto todavía cómo nos tratan. Pero claro, si a las artes que consideran artes no les pagan adecuadamente, imagínate a nosotros, que la mayoría nos considera maricones pintados, ¿no?
A los 16 años cuando yo vine fue cuando me di cuenta de que quería ser transformista, cuando conocí el transformismo, porque yo tendría unos 17 años, que me acuerdo que me venía solo en el autobús, luego me quedaba a dormir en cualquier casa de cualquiera que conocía, pero ahí fue donde me di cuenta realmente que me quería dedicar al transformismo, porque en esta época es el transformismo clásico de toda la vida, el transformismo que a mí me gusta y el transformismo que va a desaparecer, y me da mucha pena. Recién llegados, recién abierta la tienda, con 20 años, trajimos unos zapatos italianos, nos la colaron, todos eran del 42, y decíamos, José Luis, ¿nos va a costar dinero? Es que no entendíamos la diferencia. No entendíamos la diferencia de talla. Y entonces los zapatos a todo el mundo le gustaban. Llegaba la señora, pero todas tenían el 37. Pero una mañana llegamos y había una chica en la puerta de la tienda. Dice, el zapato lo veo grande, ¿qué número tenéis? Digo, son todos del 42, 43. Me habéis salvado la vida. Era gay. Una travesti. Travesti. Se probó el zapato y digo, fíjate que no vendemos ni uno. Dice, no te preocupes que en una semana lo vaya a tener todos vendidos. Esa persona venía de trabajar, del mundo de la noche, y nos esperaban a las 8 de la mañana, que abríamos un poquito más tarde, pero íbamos antes, y se terminaron los zapatos en una semana. Había zapatos para chicos del 43, que en Italia nos la metieron, los zapatos, y resulta que nos salvaron nuestros amigos, los gays maravillosos que por la noche actuaban. Pues en Spain nace como un papel dentro de un musical que iba dirigido al turismo en una cadena hotelera, y bueno, un personaje que fue creciendo poco a poco y que adquirió el nombre de Son Spain de una sala emblemática que había hace muchísimo tiempo en Madrid, y Spain porque coincidí en Portugal con otro artista que tenía nombre parecido, y para diferenciarnos, pues ya está, ella de Portugal y yo Spain, de España. Las drag de Torremolinos tienen mucho arte. Las drag de Torremolinos tienen mucha historia. En Torremolinos ya había transformistas, como se lo quisiera llamar en esos tiempos, porque en esos tiempos no había drag, de hecho no existía como tal esa categoría profesional a la que ahora llamamos drag, transformista, con diferentes epígrafes, pero lo que sí que es cierto que el arraigo que tiene Torremolinos con la drag y con las artistas viene de hace muchísimo tiempo. La economía de Torremolinos no sería potente, podría serlo, pero no tan potente sin el sector LGTBI. El drag puede ser para todos los públicos, de hecho ya lo está haciendo. Hay una gran mayoría de drag que pueden hacer un gran trabajo y otros registros para otro público de otras edades, con cuentacuentos, haciendo su visibilidad diversa. De hecho, ya se han hecho varios proyectos de cuentacuentos con ONGs donde han ido drag y han contado cuentos. El caso que te he dicho, La diversidad de tus ojos, que es una obra que se está haciendo por toda España, donde voy yo, y es para adolescentes, una obra de teatro con un monólogo y va enfocada para adolescentes. Terminada la obra, a continuación o a priori hay un taller que consta de 3 bloques donde los adolescentes tratan y hablan y luego hacen un trabajo conjunto sobre todo aquello que han aprendido o han visto en esa obra de teatro con un monólogo. Y yo tuve mucha suerte porque yo empecé a venir a Torremolinos y era cliente, iba a tomar copas, veía los espectáculos, me encantaba, y la casualidad de la vida, pues de que para este fin de semana faltaba artistas, y a mí que ya me conocían porque iba muy a menudo, me dijeron, oye, ¿tú quieres venirte mañana y actuar? Claro, yo me quedé un poco como, pero yo cómo voy a actuar si yo no
no tengo nada, ni... Que sí, que tú vales para esto. Prepárate 3 canciones que me acuerdo que eran Paulina Rubio, Chenoa y Merche. Que nosotras te maquillamos, te dejamos peluca y tú no te preocupes. Pues nada, pues eso hice, me preparé las 3 canciones, mi madre me hizo 3 modelitos y ahí empecé. Hasta hoy. Luchar, que luche todo el mundo por ser él, animo, fuera del armario. Yo los abriría a todos, porque se están perdiendo vivir, que es lo más importante que hay. Señores, que no hay armarios, ser vosotros mismos, hablar claro. Sí, hombre, que tenemos que colgar ropa. Pero sí, se colgan en barra. Es muy importante, es que es muy importante que, primero, se recuerde qué es lo que hemos conseguido. Segundo, hacer que eso que hemos conseguido se mantenga a lo largo del tiempo y da igual quién vaya a gobernar. O sea, no es constitucional quitarle el derecho que ya se ha conseguido a cualquier colectivo, a cualquiera, sea este u otro. Y lo que tenemos que hacer es seguir luchando para mantenerlo. Pues que dejen escuchar a su corazón. Creo que lo bonito de esto, de la transición y de este recorrido que tú cambias para lograrlo, lo mejor es escucharse a uno mismo. No renuncien jamás a sus sueños. Que los sueños son alcanzables, que se pueden conseguir y que además atar, digamos, nuestras esperanzas y nuestras ilusiones a ese sueño son los que nos va a hacer permanecer en pie, de frente. El artista nace o se hace. El artista nace, te lo aseguro. Gritéis al mundo que sois diversos, que sois iguales todos, que vais a luchar por los mismos derechos y que ahí fuera no hay nadie ni nada más que vosotros. Y el colectivo tiene que seguir estando aquí para que Torremolinos sea un sitio mejor. I don't know if I return. I don't know how long I'll take. I don't know if I'll see your eyes, but let me show you your deepest pain. I don't know if your heart is crying. Oh, but I feel you in with all my mind. I go home, come look home. I'll go